Con su documental Acuérdate de Guerrero, el olvido no detendrá la violencia, el documentalista y periodista independiente Daniel Varela Gasque muestra la historia de los acontecimientos sociales más importantes ocurridos en Guerrero durante los últimos 60 años, como los movimientos encabezados por el profesor Genaro Vázquez, la guerrilla de Lucio Cabañas Barrientos o la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, con el fin de que los guerrerenses conozcan su propia historia para que, tanto ellos como el pueblo de México, no los repita a futuro. El también investigador asegura que su trabajo nació estricta y puramente de su ignorancia hace 2 años y medio, cuando alcanzaron su clima las manifestaciones de indignación por el caso de los 43 normalistas desaparecidos, y que a pesar de ser un estudiante universitario gustoso de la historia de México, no tenía idea del verdadero contexto de lo que pasaba en Guerrero. Y en el que yo me doy cuenta que a pesar de ser un estudiante universitario con un gusto por la historia de México, no tengo idea sobre el verdadero contexto de lo que está pasando en Guerrero. Cuando la gente dice, es que Ayotzinapa es donde estudió Lucio Cabañas, y el nombre apenas y lo registro. Entonces inicio primero un proceso personal de investigar sobre el tema, y luego un segundo proceso de acercar esta historia a jóvenes realizadores audiovisuales, y nos damos cuenta que hay una historia que no se ha acabado de contar, y tratar de contarla a través de un documental. Es cuando nace Acuérdate de Guerrero. Yo intento 2 cosas, digamos. Para mí tengo el objetivo para la gente afuera de Guerrero y la gente dentro de Guerrero. Para mí, la gente afuera de Guerrero, que tengan un mínimo contexto sobre esta historia, ¿no? Que sepan quién es Lucio Cabañas, quién es Genaro Vázquez, qué es la OX, quién fue Mario Arturo Acosta Chaparro, ¿no? Que esos personajes se registren en nuestra historia, que eventos como la Guerra Sucia y la Matanza de Aguas Blancas sean parte de nuestra cultura general. Y dentro de Guerrero, creo que es mi objetivo más ambicioso, es que sea una herramienta que permita a la gente de Guerrero discutir por qué la violencia se sigue repitiendo en Guerrero, qué no se ha hecho aún que evite que se siga repitiendo. ¿Te encontraste con piedras en el camino para hacer esto? Me encontré con particularmente con apatía en ciertas personas, ¿no? Particularmente en la Ciudad de México, donde el tema después de noviembre de 2014 era como, bueno, ya Ayotzinapa ya fue, ¿no? Ese tema ya no está caliente, ¿para qué hacer un documental? Hay cierta apatía al hablar de ¿no? Invertir 2 años y 1 hora y media de material para contar una historia que no es popular, ¿no? Cuando yo creo que aún hay mucha gente interesada, pero no está de moda en ese momento. Hay gente que cree que si ya no está de moda no es importante, y eso es exactamente el problema. Yo creo que ese fue el mayor problema que tuve, fue la apatía de ciertos grupos a la hora de realizarlo. Aquí en Guerrero, a pesar de todo lo que se puede hablar de la inseguridad y de la represión, logré encontrar un grupo de gente muy dispuesta a hacer conocer su historia. Yo tuve mucha suerte en ese sentido, quizás. ¿Consideras tú que debe ser así? Por supuesto que sí. El viejo adagio es, ¿no?, que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. El asunto ahí es que la historia que estamos más probables a repetir es la que me parece más a nosotros. Entonces la historia más moderna es la que deberíamos conocer mejor. En cambio, la Secretaría de Educación tiene esta idea retrógrada de enseñar la educación, en la que nos enseñan el siglo XIX una y otra vez, que si Hidalgo, que si Juárez, que si Santana, y luego parece que la historia de México terminó en la Revolución Mexicana. Y eso es una historia insuficiente para entender México. ¿Cuál es el verdadero objetivo de enseñar historia? Es entender cómo llegamos a donde llegamos, y si ignoras los últimos 100 años no vamos a lograr nada. Entonces, la Guerra Sucia debería ser un elemento fundamental, no solo en Guerrero, en todo México. No solo hablar Lucio Cabañas, hablar Arturo Gámez, hablar Liga Comunista 23 de septiembre, hablar Ejército Zapatista, ¿no? Hablar todos esos grupos y por qué surgieron en su momento cada uno. Finalmente, ¿qué sigue para Daniel Varela? ¿Qué sigue? Acuérdate Guerrero es el primer proyecto que yo trabajo de documental. Tuve la fortuna de acabar como director del mismo, y fue un proyecto tremendamente gratificante. Me encantaría seguir en el documental.
pero habrá que ver, porque las condiciones para este tipo de proyectos no son las más apropiadas. ¿Por qué? Porque hay muy poco interés de la gente que tiene el dinero para producirlos. Y producir con la calidad necesaria para que sea una experiencia valiosa para la gente no es fácil aún. Cada vez es más fácil, pero aún no es tan fácil como podría serlo. Para el joven investigador, la Secretaría de Educación Pública debe incluir en los libros de texto la historia contemporánea, que los menores sepan quién fue Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Rocío Mesino, Rosendo Radilla, o conozcan el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, porque pareciera, dijo, que para la SEP la historia de México concluye con la Revolución, e insiste en que se sepa de Hidalgo, Morelos, Madero, Villa o Zapata, y ya, sin tomar en cuenta a los que han forjado la historia del último siglo en el país. El documental, indicó, espera que quede listo en junio de este año. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez.